Este es un comentario acerca de la percepción que estamos teniendo acerca de la iglesia en Paraguay. Digo percepción porque si bien uno hace una lectura de la situación, siempre está la propia interpretación del que lee. Entonces, esta interpretación va a estar sujeta a la percepción que tengo de la lectura de la situación que estamos pasando como país. Y para ello siempre me remito un poco al proceso histórico, ¿sí? Si bien sabemos que Paraguay es un país bastante joven, no solamente en edad, eh, sino también en la población, tiene una población bastante joven, y su historia también es bastante reciente. Todo aún está a flor de piel, ya sea si vemos la parte histórica nacional, hablando de las guerras. Esto está todavía a flor de piel de gente adulta como yo. De repente los más jóvenes todavía no están sintiendo en la piel, pero las personas mayores ya tenemos esta percepción de, de esa realidad que tenemos en nuestra nación. Y también está muy reciente todo a flor de piel lo que es la historia específica de lo que nos atañe en este video, la historia de la iglesia evangélica en Paraguay. Para ello nos remitimos a los procesos históricos. Específicamente Paraguay tiene ya desde su temprana edad presencia evangélica que data de los años 1800. Esto quedó bastante truncado por la guerra grande que terminó finalmente en el año 1870, y en ese lapso de 1870 hasta 1930 tenemos pocos datos fehacientes o suficientemente documentados para decir que esto fue el movimiento evangélico en Paraguay. Sí sabemos que hubo mucha migración internacional desde distintos países europeos, y específicamente se acentuó desde Estados Unidos. Ya luego de la guerra del Chaco, cuando el país entra en un proceso bastante inestable de insurgencias, de desestabilización, no tenemos así bien discriminado cuáles fueron las denominaciones que se fueron haciendo presentes en Paraguay. Lo que sí sabemos es que en medio de este caldo de cultivo sociopolítico militar, la iglesia evangélica surgió en distintos lugares de Paraguay, y también que pudo propagarse gracias justamente a lo que se refiere a la inmigración extranjera. La iglesia nacional es muy nueva, es muy incipiente. La iglesia histórica paraguaya tiene que ver con iglesias fundadas por ejemplo, la Convención Bautista de Estados Unidos, los metodistas, también los menonitas, y como sabemos la historia de la Convención Bautista de Betel desde el año 73 por inmigrantes alemangüeyos en la zona fronteriza colindante con el Brasil. Entonces tenemos historias como la de los metodistas, como la de las asambleas de Dios, como de los bautistas, que vinieron, por ejemplo, específicamente los bautistas, haciendo obra social. Fundaron aquí en Asunción, se conoce el hospital, el Centro Médico Bautista, que en un principio fue de atención comunitaria, y por lo cual mucho creció la proclamación del Evangelio a través de estas atenciones que se daban en aquel entonces. Ya por los años 60 específicamente, cuando la iglesia metodista y hermanos libres empezaron a incursionar en Paraguay, se produce un crecimiento muy silencioso, ya que toda la inestabilidad política hacía que todo tipo de reuniones grandes sea siempre vista con recelo. Ya en los años 70
con la incursión, ya viviendo Paraguay un tiempo de cierta estabilidad, por llamarlo de una manera, eran los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner, la última dictadura de Paraguay. Entonces, con esa cierta estabilidad y con esa cierta simpatía que se manifestaba de parte del gobierno hacia el pueblo evangélico, entonces se pudieron ir fundando ya formalmente las distintas denominaciones. Antes, de manera muy informal, hay actas, hay documentos internos, pero no necesariamente documentos avalados por el gobierno. El año 70 marca mucho la historia por esa estabilidad que se gozaba en la nación y el florecimiento de específicamente denominaciones evangélicas, ya no solamente históricas, sino las iglesias pentecostales. De hecho, en los años 70 y 80 el auge de la iglesia pentecostal en Paraguay fue bastante grande debido a las campañas evangelísticas que tenían ellos con todo el sistema americano que traían del extranjero y montaban aquí en Paraguay, y eso atraía bastante a la gente. Los años finales de 80 y 90 se caracterizan también por las grandes campañas evangelísticas, ya no solamente con gente venida del norte como el recordado Billy Graham, sino también ya por evangelistas centro y suramericanos. Por ejemplo, es muy conocido en este contexto aquí, específicamente Gigi Ávila y por ejemplo Carlos Anacondia, que causaron bastante revuelo en los años 80, 70, finales del 70, los años 80 y también principios de los 90. En los años 90 la iglesia paraguaya experimenta son tiempos de transición. La mayoría de las denominaciones históricas que han venido en los años 60 y 70 empiezan de alguna manera, por decir así, a nacionalizarse. ¿Qué significa esto? A que el liderazgo empieza a pasar en manos de los ya hijos nacidos de esta tierra. Esto marca los años 90 fueron bastante álgidos para la iglesia en general, porque es un movimiento como en masa, es como una ola que se viene, tanto de la denominación bautista, Asambleas de Dios y las otras líneas como la nuestra también, donde las denominaciones pasan por este proceso donde los misioneros históricos que vinieron a fundar la denominación, ya por la edad, jubilación o fallecimiento, se retiran y van quedando aquellos que les suceden el liderazgo, que es un liderazgo nacional nuevo, incipiente, inmaduro, por tomar recién las riendas de las denominaciones. Entonces los años 90 son años de muchas divisiones en la iglesia evangélica, también son años donde se fundan muchas organizaciones afines de la unidad de la iglesia, afines a la unidad de los pastores, afines a la atención, al crecimiento evangelístico. Tenemos ministerios surgidos en las décadas 80 y 90, como por ejemplo es muy conocido aquí Jesús Responde al Mundo de Hoy. Y también seminarios históricos como el de las Asambleas de Dios, Seminario Bautista, y también todas las transiciones de liderazgo a nivel nacional produjeron muchas nuevas iglesias independientes en los años 90. Eso fue un fenómeno y bastante sonado. Entonces hubo como un crecimiento a pasos agigantados en los años 90 de la iglesia evangélica, pero ese crecimiento denominacional más bien fue a raíz de muchas divisiones dentro de las iglesias ya establecidas. Entonces, más que un crecimiento numérico de la cantidad de iglesias, la membresía en sí se mantuvo e inclusive disminuyó a raíz de esas divisiones. Entonces los años 90 fueron años de prueba de fuego para la iglesia evangélica, para asentar y afianzar un liderazgo nacional. A finales de los 90, ya luego de todo esa década y media de transiciones, la iglesia nacional se afianza y comienza una nueva etapa. Los años 2000 marcaron ya donde las iglesias nacionales administradas ya con la mayoría de liderazgo y recursos nacionales empezaron a tomar la posta en
en el liderazgo ya asentado y a hacer nuevas proyecciones. Surgen entonces muchos nuevos lugares estratégicos ya a partir de los años 2000, ya sea dentro y también fuera del país. Organizaciones, misiones, estas iglesias que se habían dividido o vuelven a su iglesia de origen o se disuelven o forman nuevas denominaciones que a su vez ya son más fuertes y tienen un peso de crecimiento y de proyección dentro de la estructura evangélica a nivel nacional. La última década, los años 2000 al 2010, la Iglesia Evangélica en Paraguay, luego de haberse estabilizado entrando en los años 2000, tiene un proceso de madurez bastante interesante, donde se ve el resultado de mucho trabajo de hormiga que no se veía en los años anteriores. Por ejemplo, las denominaciones que fueron fundadas en los años 60 y 70 a nivel de gobierno, reconocidas a nivel de gobierno, los inicios fueron muy pequeños, pero con el arduo trabajo y la perseverancia todos los años, entonces hoy conforman las grandes denominaciones en Paraguay, como por ejemplo los bautistas, también los menonitas, Asambleas de Dios, en nuestra convención también, que desde el año 73 tiene presencia. Y también en los años 2000 caracterizaron al surgimiento de grandes organizaciones como por ejemplo la Universidad Evangélica del Paraguay, que fue un salto muy grande en lo que se refiere a la educación, capacitación y también dentro del statu quo de la sociedad en lo que se refiere a nivel académico y también el nuevo rostro evangélico en Paraguay, porque se lleva la denominación evangélica a un nivel universitario, científico, en distintas carreras, incluyendo la teología. Surgen incluso en la rama teológica especializaciones, como por ejemplo educación clínica pastoral, que es capellanía hospitalaria, capellanía empresarial, capellanía militar. Entonces esto ya es algo académico, tiene un nivel universitario, tiene un reconocimiento gubernamental, y la Iglesia Evangélica entonces se inserta por este medio a la sociedad, a la comunidad, como una fuerza progresista, una fuerza de orden, una fuerza científica, una fuerza y una voz válida dentro de la sociedad. Surgen emisoras como por ejemplo la muy conocida Radio Bedira, en Campo 9 también tenemos la radio de 100.9, ¿sí? Y en otras estaciones de Itapúa también surgen radios importantes, en el Chaco por supuesto. Entonces, el medio de comunicación, inclusive se llegó a tener televisión, solo que luego terminó. En los medios de comunicación irrumpieron radioemisoras de alta calidad, fuera del amarillismo, del sensacionalismo o de ser sectoriales, emisoras de renombre dentro de la nación. Entonces, la Iglesia Evangélica en esta última parte de la segunda década de los años 2000, es una iglesia que ocupa un lugar en la comunidad, ocupa un lugar en la nación. De hecho, tenemos hoy inclusive personas en los escaños gubernamentales. Tenemos personas evangélicas, ya sea dentro de las intendencias, gobernaciones, diputaciones y senaduría de la República. Inclusive hemos llegado a tener candidato a presidente evangélico, lo que pone a la Iglesia Evangélica en el Paraguay en el tapete total. Está totalmente expuesta, visible, conocida, reconocida, aplaudida, rechazada, abucheada. Está en la palestra dentro de la nación. La Iglesia Evangélica pasó de ser una iglesia invisible y perseguida a una iglesia protagonista que marca presencia y que marca la diferencia dentro de su nación. Los desafíos. El desafío de la Iglesia Evangélica dentro del Paraguay es la perseverancia dentro de la excelencia. La excelencia es la que llevó a la Iglesia Evangélica a ocupar los lugares que ocupa hoy en día, y prácticamente la reputación evangélica hoy en día tiene un muy alto estándar y un muy buen reconocimiento. Dentro de esto, si se mantienen los altos estándares de la Iglesia Evangélica,
se apagan los bochornos de la división de las décadas anteriores y se sigue creciendo en esta conciencia, en esta ciencia y en esta visibilidad dentro de la sociedad. Será una iglesia que estará impactando no solamente a nivel nacional, sino tendrá este alcance mundial tan deseado por todas las denominaciones. Este es el informe, resumen de la información que he recibido. Espero haber sido lo más fiel posible a todo y que esta información sea de mucha bendición para todos. Muchas gracias.